El calor del verano andaluz puede derretir el asfalto, pero hay fríos que nacen desde dentro y congelan el alma sin importar la temperatura exterior. Esta es la historia de una mujer que tuvo que perderlo todo para descubrir quién era realmente. Una historia donde el abandono se convierte en el lienzo perfecto para pintar una nueva vida. Prepárate para un viaje lleno de tensión, lágrimas y una esperanza inquebrantable que te mantendrá atrapado hasta el último segundo. Elena creció rodeada de muros blancos en un orfanato de Sevilla. Aprendió desde pequeña que el amor era un lujo que no podía permitirse. Cuando conoció a Alejandro, creyó haber encontrado el refugio que tanto anhelaba. Él era mayor, encantador, y prometía un futuro brillante. Se casaron rápido y formaron una familia numerosa: Mateo, Hugo y la pequeña Lucía. Pero el encanto de Alejandro se desvaneció pronto. Se reveló como un hombre egoísta, alérgico al trabajo y resentido por las responsabilidades. Para reducir gastos, la obligó a mudarse a un pequeño pueblo agrícola en el corazón de Andalucía. Allí, Elena se partía el lomo limpiando casas y trabajando en la envasadora de aceitunas, mientras Alejandro vivía sumido en la pereza, alejándose cada día más de ella y de sus propios hijos. La tensión en la casa era una bomba de relojería a punto de estallar. El sol caía a plomo sobre las tejas de barro de la pequeña casa de pueblo. Elena respiró hondo, sintiendo el aire espeso y cargado de polvo llenarle los pulmones. Venía de fregar los suelos del ayuntamiento, y sus manos, ásperas por la lejía, pedían a gritos un descanso. Al empujar la pesada puerta de madera, un silencio extraño la recibió. Normalmente, los gritos de sus hijos inundaban el pasillo, pero hoy el aire estaba tenso. Mateo, su hijo mayor, apareció desde la cocina con la mirada clavada en las baldosas desgastadas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una chaqueta azul marino. Era la chaqueta del colegio, la que Elena había comprado con el sudor de incontables horas extra. Ahora, la manga derecha colgaba de un hilo, completamente desgarrada. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso. No era solo tela rota. Era el símbolo de su miseria económica, de su lucha diaria para que a sus hijos no les faltara de nada. Sabía exactamente lo que iba a pasar cuando Alejandro viera ese desastre. El miedo, frío y paralizante, se instaló en su pecho. Antes de que Elena pudiera articular palabra, la puerta principal crujió a sus espaldas. Alejandro entró arrastrando los pies, con esa actitud de fastidio permanente que se había convertido en su sombra. Sus ojos oscuros escanearon la escena en un instante. Al ver la chaqueta destrozada, su rostro se contrajo en una mueca de puro desprecio. No preguntó si el niño estaba bien. No le importó si se había caído o si alguien le había hecho daño. Su voz sonó como un latigazo en el pasillo estrecho. Empezó a gritar, culpando a Elena por criar a niños salvajes, por no saber administrar el dinero, por arruinarle la vida. Mateo encogió los hombros, conteniendo las lágrimas para no mostrar debilidad ante un padre que nunca le había mostrado una onza de cariño. Elena se interpuso entre los dos, recibiendo el impacto de los insultos como un escudo humano. La humillación le quemaba la garganta, pero no bajó la mirada. Sabía que si mostraba miedo, Alejandro se crecería aún más en su crueldad. La cena de esa noche fue un funeral silencioso. El único sonido en la cocina era el tintineo de los cubiertos contra los platos desconchados. Alejandro ni siquiera se sentó con ellos. Fue directamente a la nevera, abrió la puerta con violencia y sacó el único yogur que quedaba. Era el postre de la pequeña Lucía, que lo miraba con ojos redondos y tristes desde su silla alta. Elena sintió que la sangre le hervía en las venas. Se levantó de golpe, la silla raspando ruidosamente contra el suelo, y le arrebató el envase de las manos. La mirada que le lanzó estaba cargada de 10 años de resentimiento acumulado. Alejandro soltó una carcajada amarga, llena de burla y veneno.
Le dijo a la cara que estaba harto, que vivir con ellos era como vivir en un campamento de gitanos, que ella era la única culpable de su miseria por haber querido tener tantos hijos. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Elena no lloró. Ya no le quedaban lágrimas para él. Solo sentía un vacío inmenso, una grieta profunda que amenazaba con tragarla por completo. La noche siguiente, la atmósfera en la casa era insoportable. Elena volvía de la envasadora de aceitunas con el cuerpo molido. Al cruzar el umbral, se detuvo en seco. En medio del salón, iluminada por la luz amarillenta de la bombilla solitaria, había una maleta de cuero negro y una bolsa de lona. Alejandro estaba sentado en el sofá viejo, con los brazos cruzados y una postura desafiante. Llevaba su mejor camisa, bien planchada, algo que no había hecho en meses. Los niños observaban la escena desde el marco de la puerta de su habitación, mudos y aterrorizados. Elena dejó las llaves sobre la mesa, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Preguntó, con voz firme y sin un ápice de emoción, ¿a dónde creía que iba? Alejandro, inflando el pecho en un intento de parecer superior, le escupió que se marchaba, que había encontrado a alguien que realmente valoraba al hombre que era. Hablaba de Carmen, la nueva cajera del supermercado del pueblo. Una mujer que, según él, no estaba obsesionada con el dinero ni rodeada de mocosos ruidosos. Elena no gritó, no suplicó. De hecho, una pequeña sonrisa, irónica y afilada, se dibujó en la comisura de sus labios. Ese gesto descolocó por completo a Alejandro. Él esperaba llantos, dramatismo, ruegos para que no destruyera la familia. En cambio, encontró un muro de piedra. Indignado por su falta de reacción, agarró la maleta con un movimiento brusco, intentando hacer una salida teatral y majestuosa. Levantó la barbilla, giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta principal, pero en su prisa por demostrar superioridad, olvidó la baldosa suelta del pasillo, esa misma baldosa que Elena le había pedido que arreglara durante meses. La punta de sus zapatos se enganchó en el borde afilado. Alejandro perdió el equilibrio, soltó la maleta y cayó de bruces contra el suelo con un golpe sordo y ridículo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, un sonido inesperado rompió la tensión. Elena empezó a reír. Una risa pura, liberadora y contagiosa. Los niños, viendo a su madre, también soltaron carcajadas nerviosas. Alejandro se levantó, rojo de furia y vergüenza, y salió dando un portazo que hizo temblar los cimientos. Esa noche, cuando los niños por fin lograron dormirse, el silencio de la casa cayó sobre Elena como una losa de hormigón. Se sentó en el borde de su cama, mirando el espacio vacío que él había dejado. La risa se había esfumado, dejando paso a la cruda realidad. Estaba sola. Sola con 3 bocas que alimentar, facturas acumuladas y un trabajo que apenas daba para sobrevivir. El pánico comenzó a trepar por su garganta, asfixiándola. Las lágrimas, contenidas durante años de maltrato psicológico, finalmente brotaron. Lloró por la juventud perdida, por las promesas rotas, por el miedo al mañana. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. Pero a medida que pasaban las horas y el cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido, algo cambió en su interior. El aire en la habitación ya no se sentía opresivo, sino limpio. Por primera vez en 10 años, no tendría que limpiar los desastres de un hombre adulto. No habría gritos por la comida fría. Había perdido un marido, sí, pero había ganado su libertad. La mañana la recibió con el aroma a tierra húmeda y café recién hecho. Elena se había levantado antes del alba. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no pensar. En la cocina, amasaba con energía harina, azúcar y ralladura de limón. Iba a preparar magdalenas caseras. Los niños aparecieron en la puerta, frotándose los ojos, esperando ver a su madre destruida. En cambio, encontraron a una mujer con harina en las mejillas
y una sonrisa radiante. Lucía corrió a abrazar sus piernas. Mateo y Hugo se unieron a la preparación, manchándose las manos de masa y riendo a carcajadas. El ambiente era ligero, casi mágico. En ese momento, la puerta de la calle se abrió de golpe sin llamar. Era Alba, la mejor amiga de Elena, una andaluza de pura cepa, de sangre caliente, voz fuerte y corazón de oro. Trabajaba en la panadería del pueblo y no le tenía miedo a nada ni a nadie. Al ver la escena, Alba soltó las bolsas que traía, se apoyó en el marco de la puerta y dejó escapar un suspiro de alivio genuino. Alba repartió onzas de chocolate entre los niños y los mandó a jugar al patio bajo el viejo limonero. Luego, se sentó frente a Elena, clavándole una mirada intensa. Las dos mujeres compartieron un café solo, espeso y amargo, como las verdades que estaban a punto de decirse. Elena le confesó sus miedos, la incertidumbre económica y el temor, al qué dirán en un pueblo donde los cotilleos viajan más rápido que el viento. Alba golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar las cucharillas. Le prohibió terminantemente derramar una sola lágrima más por aquel cobarde. Le recordó cómo Alejandro la había ido apagando poco a poco, cómo había borrado a la muchacha alegre que llegó al pueblo años atrás. Las palabras de Alba eran medicina pura, un bálsamo para el orgullo herido de Elena. Le juró que no la dejaría sola, que entre las dos sacarían a esos niños adelante, aunque tuvieran que mover montañas. Esa mañana, entre tazas de café y confidencias, Elena sintió que una coraza impenetrable se formaba alrededor de su corazón. Unas semanas después, el destino decidió poner a prueba la nueva fortaleza de Elena. Caminaba por la plaza del ayuntamiento, cargada con bolsas de la compra, con Mateo y Hugo ayudándola a llevar el peso. El sol picaba y el sudor le perlaba la frente. Al doblar la esquina de la iglesia, se topó de frente con ellos. Alejandro y Carmen. Iban cogidos del brazo, exhibiéndose ante las miradas curiosas de los vecinos. Carmen lucía ropa nueva y una sonrisa de superioridad. Alejandro, al ver a sus hijos cargando peso bajo el sol, no hizo el menor amago de acercarse a ayudar. Al contrario, detuvo su paso, adoptando una postura arrogante, esperando que Elena agachara la cabeza y cambiara de acera. Pero la antigua Elena había muerto el día que él cruzó esa puerta. Se detuvo, enderezó la espalda y clavó sus ojos directamente en los de él. Sus hijos, como pequeños soldados protectores, se colocaron a su lado, formando una barrera infranqueable. La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo afilado. Alejandro intentó usar la situación a su favor. Levantó la voz para que los vecinos que tomaban fresco en los bancos pudieran escuchar. Acusó a Elena de usar a los niños para darle pena y sacarle dinero. Las palabras, llenas de veneno, flotaron en el aire caliente. Elena sonrió. Fue una sonrisa gélida, cargada de una dignidad aplastante. Le respondió, con voz clara y potente, que no necesitaba absolutamente nada de un hombre que había abandonado a su propia sangre. Luego, dirigió su mirada hacia Carmen. Con una calma escalofriante, le preguntó a la nueva novia si Alejandro ya le había contado que la casa en la que vivían le pertenecía a ella y que pronto empezaría a reclamar la pensión alimenticia por vía judicial. El rostro de Carmen perdió todo el color. Soltó el brazo de Alejandro, mirándolo con horror y exigiendo explicaciones a gritos. Elena no se quedó a escuchar el espectáculo. Agarró sus bolsas y retomó su camino, dejando atrás a un hombre patético y a una mujer engañada, bajo el murmullo implacable de todo el pueblo. El viaje a los juzgados de la capital fue largo pero necesario. Alba la acompañó, sin dejar de hablar en todo el trayecto en tren, dándole ánimos y asegurándose de que no flaqueara. El edificio de los juzgados era frío, de mármol gris y ecos interminables. Cuando Elena firmó los papeles de la demanda de divorcio y la solicitud de manutención, sintió que un peso de toneladas se elevaba de sus hombros. La jueza, una mujer mayor de mirada severa pero comprensiva, había escuchado los testimonios
y no dudó en otorgarle a Helena todo lo que solicitaba. Alejandro, que había acudido al juzgado creyendo que saldría impune, montó un escándalo en pleno pasillo, gritando que no pagaría un duro por unos hijos que no había pedido. Sus palabras solo sirvieron para que la guardia de seguridad lo amenazara con llevarlo al calabozo. Al salir a la calle, el aire de la ciudad nunca le había parecido tan limpio a Helena. Respiró hondo, cerró los ojos y supo que, a partir de ese instante, ella era la única dueña y señora de su propio destino. Para celebrar la victoria legal y el comienzo de las vacaciones escolares de los niños, Alba organizó una barbacoa en el patio de la casa de Helena. La noche andaluza era perfecta. El cielo estaba cuajado de estrellas y una brisa cálida mecía las hojas del limonero. El olor a carne asada sobre brasas de encina llenaba el ambiente de una sensación de hogar y abundancia que hacía mucho no experimentaban. Los niños corrían felices persiguiendo luciérnagas. Pasada la medianoche, cuando el fuego era solo un rescoldo rojo y Alba ya se había marchado a su casa, Helena se quedó sola en el patio recogiendo los platos. Fue entonces cuando un crujido sordo proveniente de los arbustos cercanos a la tapia la paralizó. Agarró instintivamente las pinzas de metal de la barbacoa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era normal ver a nadie merodeando en el pueblo a esas horas. Una sombra pequeña y encorvada se separó de la oscuridad de la pared encalada. Helena contuvo el aliento, preparada para defender su hogar a cualquier precio. De entre las sombras, emergió una figura que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Era una mujer anciana. Su ropa, que alguna vez debió ser de buena calidad, estaba sucia y rasgada, cubierta de polvo del camino. Su cabello blanco estaba enmarañado y su rostro, aunque sucio, conservaba unos rasgos finos y elegantes. Pero lo que más impactó a Helena fueron sus ojos. Eran ojos oscuros, inteligentes, pero velados por una niebla de confusión y terror absoluto. La mujer extendió unas manos temblorosas, y con un susurro apenas audible, pidió un trozo de pan. Olía a tierra, a sudor frío y a pura desesperación. Helena bajó las pinzas inmediatamente. Su instinto maternal y protector se activó de golpe. Le preguntó su nombre, dónde vivía, quién era su familia. La anciana comenzó a llorar en silencio, grandes lágrimas resbalando por sus mejillas manchadas de barro. Confesó que no recordaba nada. Ni su nombre, ni su edad, ni cómo había llegado hasta allí. Solo sabía que llevaba semanas caminando. «Llámame Isabel», susurró. «Es el único nombre que me hace sentir a salvo». Helena no lo dudó ni una fracción de segundo. Aquella mujer podría ser la madre de cualquiera, perdida y vulnerable en un mundo cruel. La tomó del brazo con suma delicadeza y la guió hacia el interior de la casa. Preparó un baño caliente, llenando el agua con sales de lavanda que Alba le había regalado en Navidad. Le buscó ropa limpia, un camisón viejo pero suave que conservaba de sus embarazos. Cuando doña Isabel salió del cuarto de baño, Helena notó que cojeaba severamente. Al obligarla a sentarse en el sofá y mirar sus pies, un grito ahogado escapó de su garganta. Las plantas de los pies de la anciana estaban en carne viva, llenas de llagas infectadas, ampollas reventadas y cortes profundos causados por caminar descalza sobre piedras y asfalto hirviente. Era un milagro que pudiera mantenerse en pie. Con una paciencia infinita y lágrimas en los ojos, Helena trajo un barreño con agua tibia, desinfectante y vendas. Curó aquellas heridas con la devoción de una hija, mientras la anciana le acariciaba el pelo, agradeciendo en susurros su piedad infinita. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol iluminaron el rostro de doña Isabel, que dormía plácidamente en el sofá-cama del salón. Al abrir lentamente los ojos, se sobresaltó. A un palmo de su cara, 3 pares de ojos infantiles la observaban con una curiosidad fascinada. Mateo, Hugo y Lucía estaban sentados en el suelo, en pijama, guardando un silencio sepulcral para no despertarla.
Lejos de asustarse, los niños mostraron una empatía natural que desarmó a la anciana. Mateo, con la madurez de un niño que ha crecido demasiado rápido, le ofreció un vaso de agua fresca. Lucía, arrastrando su osito de peluche, acarició el brazo arrugado de la mujer y le dijo que su mamá curaba las heridas mejor que nadie en el mundo. Doña Isabel sintió un calor desconocido expandirse por su pecho. Tras semanas de sobrevivir en la calle como un animal asustado, rodeada de hostilidad y desprecio, el amor incondicional de esos pequeños la hizo sentir viva de nuevo. Elena apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal, y al ver la escena, supo que había tomado la decisión correcta. Los días pasaron y doña Isabel se integró en la rutina de la casa como si hubiera nacido en ella. Aunque no recordaba su pasado, su cuerpo conservaba una memoria muscular y una elegancia innata que delataban un origen cultivado. No sabía encender la vieja estufa de leña, pero sabía recitar poemas de Lorca de memoria. Al notar lo cansada que llegaba Elena de trabajar, Isabel decidió tomar las riendas de lo que podía. Una tarde, Elena llegó a casa temiendo el momento de sentarse a hacer los deberes de matemáticas con Mateo, una tarea que siempre terminaba en frustración y lágrimas. Para su asombro, encontró a Mateo en la mesa de la cocina, concentrado, mientras doña Isabel le explicaba fracciones utilizando rodajas de manzana con una voz suave, paciente y pedagógica. El niño, que llevaba meses bloqueado por los gritos de su padre y la falta de atención de los profesores, resolvía los problemas con una facilidad pasmosa. Elena se quedó en el marco de la puerta, observando la escena con los ojos cristalizados, sintiendo que un ángel había caído en su hogar. El impacto de doña Isabel en la familia fue profundo y silencioso. A finales de mes, Mateo trajo a casa su boletín de notas. Por primera vez en 2 años, no había un solo suspenso en matemáticas. La profesora, famosa en el pueblo por su severidad, le había escrito una nota felicitándolo por su increíble progreso. Esa noche cenaron una tortilla de patatas que supo a banquete real. La casa, antes un escenario de gritos y reproches bajo el mandato de Alejandro, ahora vibraba con un ambiente de paz, respeto y colaboración mutua. Elena, aliviada de la carga mental de los deberes, y con la casa siempre recogida, empezó a encontrar tiempo para sí misma. Doña Isabel, observándola detenidamente, notó la belleza oculta bajo las ojeras de Elena, bajo su pelo descuidado y recogido en un moño sin gracia. La anciana, con una seguridad repentina que la sorprendió a ella misma, anunció que al día siguiente habría sesión de belleza. Dijo que sus manos sabían exactamente lo que tenían que hacer, aunque su cerebro no supiera por qué. La mañana del domingo, la cocina se transformó en un improvisado salón de belleza. Los niños fueron desterrados al patio con la orden estricta de no espiar. Doña Isabel ató una toalla vieja alrededor de los hombros de Elena y empuñó unas tijeras de costura con la destreza de un cirujano. Sus movimientos eran precisos, rítmicos y seguros. Cortó la melena sin vida, enmarcando el rostro de Elena con un corte moderno a la altura de los hombros y un flequillo que resaltaba sus grandes ojos oscuros. Luego, aplicó un tinte castaño profundo que habían comprado en la farmacia del pueblo. Mientras esperaban que el color subiera, compartieron confidencias. Doña Isabel habló de extraños flashes que asaltaban su mente. El olor a laca, espejos enormes y el sonido de secadores de pelo. Concluyeron que, en su vida pasada, seguramente había sido una peluquera de alto nivel. Cuando finalmente lavaron y secaron el cabello, Elena se plantó frente al espejo del baño. Se llevó las manos a la boca, incapaz de articular palabra. El reflejo le devolvía a una mujer poderosa, hermosa y llena de vida. Esa tarde, Alba llegó de visita, cargada con una bandeja de pasteles. Al ver a Elena, dejó caer la bandeja sobre la mesa con un ruido sordo. No podía creer lo que veían sus ojos. La transformación no era solo física. Elena emanaba una luz y una seguridad aplastantes.
Alba abrazó a doña Isabel, nombrándola oficialmente la hada madrina de la familia. Entre risas y trozos de tarta, Mateo, siempre inquieto, se había subido a una silla para alcanzar un viejo balón de fútbol encima del enorme armario de roble del pasillo. En su intento, empujó una pesada y polvorienta carpeta de cartón que cayó al suelo, esparciendo su contenido por todo el pasillo. Docenas de hojas de papel amarillento, cartulinas y pequeños lienzos quedaron a la vista de todos. El silencio en la sala fue instantáneo. Eran dibujos trazados a carboncillo y pinturas al óleo vibrantes. Doña Isabel se acercó lentamente. Recogió uno de los dibujos con manos temblorosas y ahogó un grito de asombro. La técnica era exquisita, pero la emoción plasmada en el papel era tan cruda que dolía físicamente mirarla. El dibujo mostraba a un gato callejero, empapado bajo la lluvia, refugiándose bajo una hoja de periódico rota. Pero en los ojos del animal había una tristeza tan humana, una desolación tan profunda, que transmitía el eco de un alma rota. Doña Isabel levantó la vista hacia Elena, exigiendo saber de quién era aquella obra maestra. Elena, encogiéndose de hombros y bajando la mirada por primera vez en semanas, confesó que eran suyos. Los había dibujado años atrás, en el orfanato. Alba se acercó, mirando los lienzos uno por uno, maravillada por el talento oculto de su amiga, un talento que Alejandro había pisoteado y obligado a esconder, tachándolo de inútil pérdida de tiempo y dinero. Elena relató, con voz quebrada, el día que su familia de acogida la devolvió al orfanato porque se mudaban al extranjero. Aquel abandono brutal la sumió en un mutismo selectivo del que solo pudo salir a través del dibujo. Esa noche, mientras todos dormían, Elena acarició los trazos de sus viejas obras. Un fuego, largo tiempo extinguido, volvió a encenderse en lo más profundo de su ser. Llegó septiembre y con él las fiestas patronales del pueblo. Las calles se llenaron de farolillos de colores, olor a algodón de azúcar y el sonido vibrante de las guitarras flamencas. Alba, luciendo un vestido de volantes espectacular, irrumpió en el patio de Elena arrastrando de la mano a David, su novio. David era un guardia civil de la comandancia local, un hombre íntegro y de pocas palabras que adoraba al Alba. Pero no venían solos. Detrás de ellos caminaba un hombre forastero que desentonaba completamente con el ambiente rústico del pueblo. Era alto, de espaldas anchas, vestido con una camisa de lino impecable y unos zapatos de cuero que gritaban capital. Su rostro estaba tenso, marcado por meses de insomnio y angustia. Alba explicó apresuradamente que era Carlos, un amigo de la infancia de David que había venido desde Madrid buscando ayuda desesperada en una investigación personal. Elena, con su instinto hospitalario, le ofreció una copa de vino. En ese instante, doña Isabel salió de la cocina llevando una fuente de barro con aperitivos. El tiempo pareció congelarse en el patio andaluz. La fuente de barro resbaló de las manos de doña Isabel, estrellándose contra los azulejos y esparciendo su contenido por todas partes. Pero nadie prestó atención al desastre. El rostro de la anciana había perdido todo el color. Miraba fijamente al forastero, con los ojos muy abiertos, mientras una avalancha de recuerdos enterrados golpeaba su mente con la fuerza de un huracán. Los nombres, los lugares, las emociones, todo regresó de golpe. Llevó sus manos temblorosas al rostro y dejó escapar un grito que desgarró la música lejana de la verbena. ¡Carlos! ¡Hijo mío! El forastero, pálido como la cera, cayó de rodillas sobre los cristales rotos sin importarle el dolor. Arrastró su cuerpo hasta la anciana y se aferró a su cintura, sollozando con la fuerza de un niño perdido. «Madre, madre, te he buscado por todas partes. Creí que estabas muerta», repetía una y otra vez. Elena y Alba observaban la escena abrazadas, con lágrimas corriendo por sus mejillas, presenciando un milagro en su propio patio. Una vez que la conmoción inicial pasó y se sentaron alrededor de la mesa bajo el limonero,
Carlos relató su pesadilla. Él era un exitoso empresario madrileño. Doña Isabel era, en efecto, la dueña de una cadena de salones de belleza de lujo en la capital. Todo se torció cuando Carlos se casó con una mujer manipuladora y ambiciosa. La esposa, descubriendo que Isabel pretendía cambiar su testamento para proteger el patrimonio de la familia ante el inminente divorcio, había perdido la razón. Aprovechando que Carlos estaba en un viaje de negocios en Asia, atacó a la anciana por la espalda, dándole un golpe brutal en la cabeza. Creyéndola muerta o moribunda, la metió en el maletero de su coche y la abandonó en medio de la noche, a kilómetros de la civilización, en las áridas tierras del sur. Carlos llevaba 6 meses removiendo cielo y tierra, gastando una fortuna en detectives privados y recurriendo a sus contactos en la policía. La exmujer ya estaba detenida, acorralada por las pruebas, pero no quería confesar dónde había dejado el cuerpo. David, revisando expedientes de personas no identificadas, había atado cabos. El ambiente estaba cargado de una emoción profunda. Carlos no encontraba palabras suficientes para agradecer a Elena. Sabía que su madre, herida, desorientada y sin memoria, habría muerto en las calles si no fuera por la bondad de aquella mujer que, sin tener casi nada, lo había dado todo por una desconocida. Lucía, la más pequeña de la casa, sintiendo la intensidad del momento, se acercó a Carlos. Llevaba en sus manos su posesión más preciada, una muñeca de trapo remendada. Se la extendió hacia el imponente empresario madrileño y con su vocecita dulce le pidió que no se llevara a su abuela Isabel para siempre. Carlos, conmovido hasta lo más profundo de su alma, tomó la muñeca con una delicadeza extrema. Levantó la vista hacia Elena, encontrándose con sus grandes ojos oscuros. En ese cruce de miradas, algo imperceptible pero inmensamente poderoso cambió en el aire. Carlos no solo vio a la salvadora de su madre, vio la fuerza, la dignidad y la belleza arrolladora de una mujer que había renacido de sus propias cenizas. Pasaron 3 días, y llegó el temido momento de la partida. El coche de alta gama de Carlos estaba aparcado en la puerta de la casa, desentonando con las fachadas encaladas de la calle. Las despedidas fueron un mar de lágrimas. Mateo y Hugo abrazaban a doña Isabel, rogándole que no los olvidara, mientras la anciana les prometía volver muy pronto. Antes de subir al coche, Carlos se acercó a Elena. El aire entre los dos estaba cargado de electricidad. Él le ofreció dinero, una cuenta en blanco para arreglar su vida, comprar una casa mejor o pagar los estudios de los niños. Elena, con una sonrisa serena pero firme, rechazó la oferta. Le explicó que la bondad no se compra ni se vende, y que haber recuperado a doña Isabel era recompensa suficiente. Carlos, sintiéndose abrumado por la integridad de aquella mujer, le acarició la mejilla con un roce suave que hizo temblar a Elena. Prometió regresar. No como un acto de gratitud, sino porque, según confesó en un susurro, dejaba en ese pueblo una parte de su corazón que ya no le pertenecía. La vida en el pueblo retomó su cauce, pero la casa de Elena se sentía inmensamente vacía sin Isabel. Para ocupar su mente, Elena hizo algo que no había hecho en años. Compró lienzos, óleos y pinceles nuevos. Las madrugadas se convirtieron en su refugio creativo. Pintaba paisajes de su memoria, retratos de sus hijos, la mirada profunda de Isabel y, a veces, los ojos intensos de un hombre de Madrid que no lograba sacar de su cabeza. Semanas después, el pueblo se vistió de gala para el evento del año, la boda de Alba y David. La celebración tuvo lugar en un cortijo espectacular a las afueras. El vino corría a raudales, el jamón ibérico adornaba las mesas y la música animaba a todos a bailar. Elena, vestida con un sencillo pero elegante vestido rojo que realzaba su nueva figura, observaba la fiesta feliz por su amiga. De repente, la música se distorsionó por un ruido brusco en la entrada. Entre las sombras de la noche, una figura se tambaleaba hacia las mesas.
Era Alejandro. Venía borracho, furioso y humillado. Carmen lo había echado de su casa al descubrir que, efectivamente, no tenía dónde caerse muerto y que debía pagar una cuantiosa pensión alimenticia. Desesperado y cegado por el alcohol, Alejandro había vuelto para reclamar lo que consideraba suyo. Caminó directamente hacia Elena, empujando sillas y soltando improperios. Le exigió a gritos las llaves de la casa, amenazando con hacerle la vida imposible si no lo dejaba entrar. Elena retrocedió, suplicándole que no montara una escena el día de la boda de su amiga, pero Alejandro, en un arranque de furia machista, la agarró violentamente por el brazo, apretando hasta hacerle daño, dispuesto a arrastrarla frente a todo el pueblo. Antes de que David o cualquier otro invitado pudiera reaccionar, una mano firme, grande y poderosa como una prensa de hierro, se cerró sobre el hombro de Alejandro. Con un movimiento rápido y certero, el agresor fue levantado en vilo y arrojado varios metros hacia atrás, cayendo de espaldas contra la tierra del patio. Elena levantó la vista, con el pulso desbocado, y no pudo creer lo que veía. Allí, imponente bajo la luz de las guirnaldas, estaba Carlos. Respiraba agitado, con los puños cerrados y los ojos brillando de ira protectora. David y sus compañeros de la Guardia Civil se abalanzaron sobre Alejandro, esposándolo rápidamente por alteración del orden público y agresión, asegurándose de que pasaría una larga temporada en el calabozo. Carlos no prestó atención al arresto. Se arrodilló frente a Elena, tomando su rostro entre sus manos temblorosas, preguntándole 1000 veces si estaba bien. En su mirada había una desesperación y un amor tan evidentes que Elena sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. Carlos la levantó en brazos, ignorando los murmullos de los invitados, y la sacó de allí, llevándola en su coche de regreso a su casa. Al entrar al salón encendiendo las luces, Carlos se quedó petrificado. Las paredes estaban cubiertas por los nuevos lienzos de Elena. Sus obras estallaban en colores, emociones y un talento tan puro que lo dejó sin aliento. Pasó un año entero desde aquella noche de bodas. La vida de Elena había dado un giro digno de un cuento de hadas, pero cimentado en su propio talento y esfuerzo. Carlos, asombrado por el genio artístico de la mujer que amaba, había movido todos sus hilos en el circuito del arte de Madrid. El gran día había llegado. Una prestigiosa galería en el corazón del barrio de Salamanca abría sus puertas en exclusiva para exhibir la obra de Elena de las Nieves, la nueva promesa del arte contemporáneo español. La sala estaba abarrotada de críticos, coleccionistas y prensa. Elena caminaba entre ellos luciendo un vestido de seda espectacular, tomada del brazo de Carlos. Doña Isabel, completamente recuperada y radiante, charlaba animadamente con los invitados, presumiendo de su nuera. Mateo, Hugo y Lucía correteaban por la galería, maravillados por las luces y el glamour de la capital, sabiendo que ahora vivirían todos juntos en una inmensa casa a las afueras de la ciudad. El sufrimiento del pasado parecía una pesadilla lejana, disuelta por la luz del presente. Cuando la galería comenzó a vaciarse y solo quedaron los amigos íntimos, Carlos llevó a Elena a un rincón apartado frente a su cuadro favorito, aquel dibujo a carboncillo del gatito triste bajo la lluvia, bellamente enmarcado como el origen de todo. Él la abrazó por la cintura, apoyando su barbilla en su hombro, y le susurró que haría todo lo humana y divinamente posible, para que sus ojos nunca más volvieran a reflejar la tristeza de aquel animal. Elena se giró lentamente entre sus brazos, con una sonrisa juguetona iluminando su rostro. Puso sus manos alrededor del cuello de Carlos, y mirándolo profundamente a los ojos, le dijo que estaba segura de ello, pero que iban a necesitar ampliar el jardín de la nueva casa. Carlos la miró confundido por un segundo, hasta que las palabras hicieron eco en su mente. El rostro del empresario se iluminó con la alegría más pura y desbordante que jamás había sentido. La levantó en el aire,
girando con ella mientras sus risas llenaban el vacío de la galería. El lienzo de sus vidas, alguna vez manchado de dolor, ahora estaba pintado con los colores de un futuro perfecto. Y así, de las cenizas del abandono, Elena no solo construyó un imperio con su talento, sino que forjó una familia inquebrantable junto a Carlos y doña Isabel. Nos demuestra que a veces, el acto de compasión más desinteresado hacia un extraño puede abrirnos la puerta a nuestro propio milagro. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje tan emocional y lleno de esperanza. Si esta historia ha tocado tu alma, no olvides darle un buen me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias cinematográficas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú si encontraras a una anciana sin memoria en medio de la noche? Te leemos. Hasta la próxima historia.